Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días para la gloria de Dios y venimos aquí clarísimo a compartírtela, porque la palabra dice, por gracia nos es dada y por gracia también tenemos que compartir. Así que coge tu Biblia, vamos a meditar hoy el Salmos 32, el versículo 1. Deciros, como os dije ayer, que si alguna vez ves que no estamos haciendo un vídeo en directo, es porque papá ya nos dio esta meditación antes. Entonces tú tienes que ir a la aplicación bíblica, la app, descargarla, ahí vas a ver el versículo bíblico que papá ya nos dio y desde ahí entra a nuestro canal y busca la meditación de este versículo bíblico, porque nosotros vamos explicando versículo por versículo. Nada más explicado esto, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coge tu Biblia y vamos allá. Estamos en el, como te he dicho, Salmos 32, versículo 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el tema lo hemos puesto tal cual: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, ¿vale? Cuya transgresión ha sido perdonada. Necesitamos que nos perdone, necesitamos el perdón de Dios. No podemos vivir sin el perdón de Dios, ¿vale? Mira, este salmo revela el terror del pecado no confesado y luego habla de la bendición del pecado confesado. ¿Sabes? Tenemos que confesar nuestro pecado, no podemos quedarnos ahí esperando a que pase el tiempo. Cuando tú y yo pecamos, que somos creyentes, no podemos permanecer en esta condición. Tenemos que luchar para pedir perdón, para que el Señor nos perdone nuestra transgresión. ¿Por qué? Porque si tú y yo quedamos así, en pecado y en esta condición, nos volvemos pecadores. Y los pecadores son los que viven en pecado. El cristiano, el creyente que ama a Dios, peca, pero no es pecador, ¿vale? No es pecador, porque pecador es el que practica el pecado, no vive en pecado. Nosotros no vivimos en pecado. Pecamos y pedimos perdón después, ¿vale? Por eso aquí ves las ventajas de el pecado confesado y el no confesado. Mi querido amigo, tú que me estás viendo en la otra línea, de aquí a un minuto no sabemos ni siquiera lo que va a pasar. De aquí a un minuto, ya no digo una hora, un día. Un minuto y un segundo, es que no sabemos lo que va a pasar. Pero el Señor sabe todo, por eso nos llama a arrepentirnos para que Él nos perdone nuestras transgresiones, ¿vale? Es probable que cuando David escribió este salmo, fue inmediatamente después de pecar con Betsabé y un poco antes de la llegada del profeta Natán. David cuando hizo esto, cuando escribió este salmo, probablemente puede ser porque David cometió adulterio con Betsabé, pero no solo esto, luego también mató a su marido para quedarse su mujer, fue muy fuerte. Entonces el hombre lo confesó. No hay que esperar a los pecados fuertes como estos de David. Aunque sea que has robado, aunque sea que has mentido, has hablado mal, has mirado tu corazón está yendo a las cosas del mundo, pues pide perdón a Dios y pídele fuerza, ¿vale? Mira, nuevamente lleva al lector al corazón de Dios, que resulta en la obra intercesora de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Este salmo escucha, en este salmo el Señor hablará en su propio nombre, ya que Él es el gran sumo sacerdote de su pueblo. Él habla a nuestro favor como si fuese, como si fuese Él mismo el transgresor culpable. Nuestro Señor entregó su vida por nosotros. Entonces Él habla como si Él mismo fuera el que había pecado. Qué consuelo, mi querido amigo, es tener un sacerdote quien se identifica a sí mismo con el pecador penitente. Ruega y ora como el pecador debe rogar y orar, empleando las palabras que serán aceptables delante de Dios. Este sumo sacerdote es el que nos lleva, nos ayuda y nos lleva al arrepentimiento. Y esta es la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz. Si Jesús no llega a dar su vida por ti y por mí, no tendríamos la salvación. Por eso tenemos que tener esta alegría en el corazón de este sumo sacerdote, ¿vale? Las únicas personas las únicas personas
De veras felices son las que han recibido el perdón, han recibido de Dios el perdón de sus pecados, de manera que la culpa de sus transgresiones no pesa sobre su mente y el corazón, y ya no está la iniquidad, ¿sabes? Ya no están inquietos. No están inquietas sus conciencias por su iniquidad. El Señor, cuando nos perdona, nos limpia. Y cuando nos limpia, entonces ya no tenemos esta preocupación, porque tenemos la paz en el corazón de que el Señor nos ha perdonado. Tal bienaventuranza, mi querido amigo, está disponible. Tal bienaventuranza está a la disposición de todos los pecadores que acuden al Señor. Todos los pecadores que acuden al Señor, tú y yo tenemos el camino abierto para ir al Señor a pedir perdón. Todo el mundo puede ir al Señor. Por eso aquí en el libro de Mateo 11, 28, vemos que Mateo escribió ahí las palabras de Jesús diciendo, venid a mí, vamos, el 11, 28 te voy a leer antes, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice en el 29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi querido amigo, si tú y yo no tenemos descanso, no, de verdad da igual cuánto dinero tenemos, da igual cuántas casas tenemos, da igual todo lo que tenemos. La palabra de Dios dice de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma. O sea, si tú no puedes dormir en la noche, no tienes paz, ¿de qué sirve todos los bienes que tienes? Por eso el Señor te está llamando hoy para que vayamos a Él, para que pueda limpiarnos, pueda perdonarnos nuestras transgresiones. Mira, mi querido amigo, el salmista describe el perdón de Dios de tres maneras aquí, ¿vale? Primero, Él perdona el pecado. Dios perdona el pecado, todo pecado, da igual la gravedad que sea, da igual lo más mínimo que sea, porque la gente dice, no, yo he hecho mucho daño y no puedo ir. No, vete a Dios, Dios perdona todo si vas sinceramente. También los pecados pequeños, no digas, no, esto no es nada, solo, no, vete y pide perdón, da igual si has robado un chicle o has mirado mal, o si tu corazón te acusa, vete y pide perdón, ¿vale? El segundo punto es, Él cubre el pecado, es decir, lo pone fuera de la vista. El Señor cuando nos mira ya, entonces ya no nos mira a nosotros, sino que mira esta obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz y ve a su Hijo crucificado, donde dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor nos perdonó por esta sangre que se derramó en la cruz. Y cuando viene, ya no ve a Fausta, ya no te ve a ti, sino que ve a su Hijo, crucificado que dio su vida por el pecado del mundo, mi querido amigo. Mira, el tercer punto, no se imputa el pecado, es decir, se elimina la culpa de los antecedentes, o sea, todo queda eliminado. Ya no tienes antecedentes en el cielo. Las personas no se olvidan, pero Dios te borra y te hace nuevo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Se refiere al pecado. El Señor te hace nuevo al momento cuando tú le recibes como Señor y Salvador. Cuando pides perdón y te arrepientes de corazón. Porque fue lo primero que predicó Jesús y Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tú y yo tenemos que arrepentirnos para que el reino de los cielos se acerque a nuestro corazón, porque un corazón que no está arrepentido, el Señor no puede obrar ahí. El Espíritu Santo no tiene la libertad de trabajar ahí porque le perteneces a otro, y este otro es Satanás, ¿vale? Él fue transgresor de siempre, entonces Él nos transmite esto. Mira, el versículo 2 dice, del libro que estamos meditando, el Salmos 32, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi querido amigo, ¿de qué nos sirve engañarnos en decir, no, nadie lo sabe? El Señor sabe todas las cosas, así que no te engañes a ti mismo diciendo, no, nadie sabe, porque Dios sabe todo lo que tú y yo hacemos. A mí el temor que tengo de Dios, lo que más temor me da es que Él conoce mis pensamientos antes que yo los piense. Es súper fuerte, ¿verdad? Esto nos tiene que dar a pensar de que Dios es alguien que conoce tus pensamientos, los conoce. Entonces no sigamos escondiendo el pecado y vamos a ponerlo a la luz del Señor, a la luz de la luz de Cristo y pedir perdón y arrepentirnos. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.